¿Quién eres? Todo mundo te viene a decir quién eres. La información que te doy es gracias a 14 años de lectura de energía en México, Guatemala, Ecuador, Chile y Costa Rica. Soy autor de la biblioteca El Camino de las Almas, contactado de los seres de Sirio, vidente canalizador del Grupo Pirámide. Tú eres un ser invisible e inmaterial. Tu cuerpo es el traje de astronauta para estar en la misión del planeta Tierra. Lo que ves a tu alrededor es la lucha de las almas por experimentar, aprovechar, disfrutar y conocer la tercera dimensión. Ese proceso se lleva unas 20 vidas, es decir, unos 2500 años. Dios te da 2500 años para que le contestes una pregunta: si vas a ser bueno o si vas a ser malo. No porque lo opines, sino que lo demuestres en el terreno de los hechos. Las culturas de dimensiones superiores no tienen revueltas a las almas entre buenos y malos. Son comunidades solo de almas en la luz o solo de almas en la oscuridad espiritual. Un ser bueno es un ser de servicio a los demás. Un ser malo es un ser de servicio a sí mismo. Usa a los demás para sus fines. Es incapaz de cumplir un compromiso. El mal termina siendo autodestructivo para la persona misma. Cuando nos llevan al panteón porque nuestro cuerpo dejó de funcionar, nosotros permanecemos. Pasamos a planos espirituales llamados astral, donde nos quedamos aproximadamente 65 años, después de los cuales quedas en disposición para volver a nacer, volver a crecer, volver a aprender. Lo que tú eres, tu camino de vida, sus experiencias más importantes, las traes en tu ser espiritual, pero no en el consciente. Las almas nacen en inmensos grupos espirituales de hasta 4 millones de almas que comparten en modalidades una naturaleza espiritual. Las almas no son iguales como almas porque tienen diferentes naturalezas espirituales. Por ejemplo, la piedra, que es capacidad para ser realista y con los 2 pies sobre la tierra. No son físicas ni están en ninguna parte de tu cuerpo, sino que son espirituales. El agua, que es capacidad para entender el concepto del cambio y la transformación. El fuego, que es capacidad para provocar cambios y actuar. El aire, que es capacidad para el mundo del intelecto y el proceso de enseñanza, aprendizaje, inclusive para la filosofía. El metal, que es capacidad para dar valor a las palabras. La madera, que es capacidad para entender lo cultural y las tradiciones. El cristal, que es capacidad para escuchar a todo mundo sin excepción. El amoníaco, que es capacidad para la fuerza y el impulso. La piedra metamórfica, que es capacidad para entender la realidad, no nada más como lo que tienes frente a tus ojos, sino para generar un concepto personal de lo que es realidad. Y es propia de almas que tienen capacidades para la política, la diplomacia, para ser espías o para ser actores. Tales naturalezas espirituales se presentan en diferentes proporciones, desde algo muy fuerte hasta algo muy ligero, en combinación con todas las demás naturalezas espirituales. Pero no solo hay naturalezas espirituales humanas, sino que también hay naturalezas de seres de las estrellas, como por ejemplo el alcanfor, que es una capacidad para modificar proyectos que ya se hayan dado por terminados, pero en el camino haber generado amistad con todas las personas con quienes se trabajó. Alcanfor como sustancia de naturaleza espiritual en almas de allá afuera en el universo, por ejemplo. Al igual, la naturaleza espiritual sangre es una capacidad para la intensidad emocional, para el gran compromiso, para el drama. Por supuesto que estas naturalezas espirituales
significan capacidades y fortalezas que la persona debe aprovechar. Eres y serás. Lo que eres en esta vida, lo eras en vidas anteriores y lo seguirás siendo en encarnaciones en el futuro. Con la diferencia de que hay un nivel diferente en el manejo de lo que eres, en la importancia de cultivarte como se cultiva un árbol para hacerte crecer. Dios pone énfasis en que tú como alma nunca te desatiendas, no dejes de hacer un esfuerzo por incrementarte y desarrollarte. Es una exigencia de Dios. Dios es tres: creación, amor y orden. Cuando amamos estamos experimentando personalmente a Dios. Cada uno de estos aspectos de Dios agrupa una parte de las almas. Las que se identifican con el aspecto creativo de Dios tienen capacidades para la innovación, para abrir caminos, para cambiar los escenarios, para solucionar problemas, para generar estrategias. Las almas que se identifican con el aspecto amoroso de Dios tienen capacidad para la sensibilidad cálida, protectora, para la paciencia y para el detalle. También es origen de todas las artes. El Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México es un monumento al aspecto amoroso de Dios. Las almas que se identifican con el aspecto de orden de Dios pueden conocerse genéricamente como guardianes de un deber ser. Se ven en el mundo humano relacionadas con todas las instancias de la generación y de la defensa de la ley, es decir, militar, paramilitar, policía, abogado, juez, legislador, procurador, diputado, senador, gobernador, con capacidad para la aplicación de la fuerza e inclusive para el protagonismo en una serie de modalidades. El coco de los seres de orden es el abuso, el exceso de la fuerza, la prepotencia. No lo olvides, tú debes experimentar en carne propia aquello que hagas a los demás, pero si lo que haces a los demás es darles oportunidades, darles consejo, protegerlos, abrirles camino, alejarles un peligro, por supuesto que lo estás haciendo contigo mismo. Las palabras psique, mente, alma y espíritu son combinaciones que se han ido generando con el paso del tiempo, consistentes en que una parte de tal palabra se refiere al ser invisible e inmaterial y otra parte de tal palabra se refiere a las capacidades del cerebro humano. El único componente de un humano es un ser invisible e inmaterial que está ocupando un cuerpo físico. Todo ser humano tiene dos cerebros: el ser invisible e inmaterial que somos todos nosotros, que en sí posee todas las capacidades para desear, aprender, expresar su voluntad. En los planos espirituales, antes de venir a la vida, entre una vida y otra, son capacidades que expresan y que expresamos todos nosotros en planos espirituales sin tener un cuerpo físico y sin tener un cerebro físico. El alma, al ocupar el cuerpo en el nacimiento, se topa con que el cuerpo físico tiene un centro de control, que es el cerebro, que controla las funciones orgánicas. La ciencia de estudio humano, que supone que el origen de los problemas en la persona está en el cerebro, es una ciencia enceguecida que se niega a aceptar que en un humano hay algo más que carne y huesos. Esa ciencia llena de vocablos de difícil comprensión a la persona cuando quiere respuestas. Esa ciencia ayuda y orienta, pero no tiene forma de responder, ni siquiera qué es un humano. A ese respecto, todo lo inventan. No te engañes, una parte de lo que vives proviene inevitablemente de ese centro de control del orgánico que es tu cerebro, pero ni el cerebro eres tú, ni ahí están las respuestas, las cuales están en ti como ser invisible e inmaterial. La religión es el cable USB
que conecta el mundo de lo espiritual con el mundo humano. La espiritualidad es eterna, nunca va a cambiar. La espiritualidad existía millones de años antes de que apareciese a la raza humana en nuestro planeta. Pero la religión es el cable que conecta el conocimiento de Dios Padre Creador, de sus manos espirituales y del origen que nos ha dado como almas. Todo lo que dicen las religiones de luz es exacta y precisamente cierto al pie de la letra. La bendición en el bien para las almas buenas, el castigo y el horror para quienes son malos. Y no es que no existan porque no se ven, existen, pero no lo captan nuestros sentidos materiales. Una vez que el alma domina el plano humano, avanza hacia dimensiones de 3.1 a 3.5 dimensión, en donde ya se puede decir que un alma es buena. Avanza hacia la cuarta dimensión y en 4.5 dimensión las almas humanas son reagrupadas de acuerdo con criterios de seres más desarrollados que no son humanos, sino que son seres de las estrellas. Es decir, que el alma humana tiene todo un horizonte de oportunidad, de crecimiento, de aprendizaje y de disfrute de la vida y la existencia, sí y solo si tú te sabes mantener en el bien, que quiere decir con las manos libres y sin deudas espirituales. Los mandamientos fueron hechos llegar a la humanidad como la receta que te da Papá Dios para que sigas siendo siempre un alma libre. Los mandamientos son una liberación. Yo me libero cuando amo al otro, me amo a mí mismo, cuando impido el abuso o destrucción de los sentimientos o de todo aquello que son o que poseen los demás. El alma del planeta Tierra pertenece a la tercera dimensión básica, la cual para ser dominada se lleva más o menos 20 vidas en la luz. Terminar el camino humano, dominar en unas 20 vidas el camino humano, solamente significa en términos de evolución espiritual en el universo, sacar tu certificado de primaria. Un graduado del camino humano es un alumno que aprobó el sexto de primaria, comparado con los niveles de espiritualidad y de evolutividad del espíritu en el universo. Si quieres adelantar más hacia dimensiones superiores, continuarás siendo lo que eres y has sido, pero con una diferencia evolutiva que quiere decir de conocimiento y de dominio.